Hace 5 años, él me miró con desprecio y dijo frente a todos, no me interesas en lo más mínimo. Solo fue un juego. Me quedé paralizada, sintiendo como las risas de sus amigos perforaban mi orgullo. Aquella noche, lloré hasta quedarme dormida y al día siguiente, dejé la ciudad. Ahora, años después, volví convertida en alguien completamente diferente. En la reunión de exalumnos, con una sonrisa tranquila, entregué las invitaciones. Me voy a casar. Espero que puedan asistir a mi boda. Cuando le entregué la suya, frunció el ceño y apartó la invitación con indiferencia. ¿Quién te dio permiso para casarte? Espetó con una risa fría, su tono teñido de incredulidad. Pero lo que no sabía era que mi prometido no solo era un reconocido empresario, sino el mismo hombre con el que él había estado rogando hacer negocios durante meses. En ese momento, mi prometido llegó y me tomó de la cintura con familiaridad. Su mirada gélida se posó sobre él antes de decir, ¿hay algún problema, amor? Él palideció de inmediato. Capítulo 1. La risa burlona de Andrés aún resonaba en mi mente como un eco cruel del pasado. Aquel día, en la terraza de la universidad, rodeado de sus amigos, me miró con superioridad y dijo con desdén, ¿ella? Por favor, solo es una pagafantas, alguien con quien pasar el rato. Jamás me interesaría en serio. El estómago se me revolvió mientras las risas de sus amigos llenaban el aire. Mi cara ardía de vergüenza y dolor. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante meses había pensado que nuestra relación era especial, que tal vez, aunque no lo dijera, él sentía algo por mí. Pero en un solo instante, destruyó esa ilusión con sus palabras hirientes. Con el corazón destrozado, me alejé de aquel lugar lo más rápido posible. No quería que me vieran llorar. Corrí hasta mi dormitorio y me encerré, sintiendo como las lágrimas caían sin control. Esa noche, la fiebre me consumió. Mi cuerpo, al igual que mi corazón, se sentía débil, roto. Mis amigas intentaron consolarme, pero nada podía aliviar la humillación y el vacío que sentía en mi pecho. Los días siguientes fueron un infierno. No podía evitar los susurros a mi alrededor, las miradas de lástima y las burlas veladas. Andrés ni siquiera se molestó en disculparse. Para él, yo no era más que un chiste. Aquella cruel realidad me golpeó con fuerza y, por primera vez en mi vida, sentí un deseo abrasador de cambiar. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida, me iría lejos y renacería. Con el apoyo de mi familia, solicité una beca en el extranjero. Me concentré en mis estudios como nunca antes, dejé atrás la ingenuidad y trabajé sin descanso para convertirme en la mejor versión de mí misma. Dejé de ser la chica frágil y confiada que alguna vez fui. Años después, cuando la invitación a la reunión de exalumnos llegó a mis manos, supe que era el momento perfecto para regresar. Esta vez, no como la chica que se marchó con el corazón roto, sino como una mujer fuerte, exitosa y, sobre todo, dispuesta a cobrar la mejor venganza, el olvido. Sonreí con determinación. Andrés no tenía idea de lo que se avecinaba. Capítulo 2. Salir de aquella ciudad fue la mejor decisión que pude tomar. Con mi beca asegurada, me mudé a otro país, lista para empezar de nuevo. No fue fácil, pero la determinación de nunca volver a ser la misma chica ingenua me impulsó a trabajar más duro que nunca. Mis días estaban llenos de clases, proyectos y un sinfín de responsabilidades. Aprendí a mantenerme firme, a no depender de nadie más que de mí misma. Con el tiempo, la herida que Andrés había dejado comenzó a sanar. Dejé de pensar en él, en sus palabras crueles y en la humillación que había sufrido. Me prometí que nunca más dejaría que alguien jugara con mis sentimientos. A medida que avanzaban los años, me convertí en una profesional destacada en mi campo. Trabajé en empresas importantes, hice conexiones valiosas y, poco a poco, construí una reputación sólida. Mis esfuerzos dieron frutos cuando, a los 25 años, me ofrecieron un puesto directivo en una de las compañías más influyentes del país. Con mi éxito llegaron nuevas oportunidades y, entre ellas, el amor. Conocí a Alejandro, un hombre de negocios inteligente, respetuoso y completamente diferente a Andrés. Desde el primer momento, supe que él no era como los demás. Me trató con admiración, con un respeto genuino que nunca antes había experimentado. Una noche, mientras cenábamos en un elegante restaurante, sacó un pequeño estuche de terciopelo y lo colocó sobre la mesa. Mi corazón latió con fuerza. Sé que has trabajado duro para llegar hasta aquí y que no necesitas a nadie para brillar, dijo con una sonrisa cálida, pero me encantaría que brillaras a mi lado. ¿Te casarías conmigo?
Las lágrimas se acumularon en mis ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de felicidad. No lo dudé ni un segundo. Sí, quiero casarme contigo. En ese instante, mi pasado quedó completamente atrás. Ya no era la chica rota que huyó de una humillación. Ahora era una mujer fuerte, amada y dueña de su destino. Semanas después, recibí la invitación para la reunión de exalumnos. Sonreí con satisfacción. Había llegado el momento de regresar y enfrentar a quienes alguna vez me vieron como un simple chiste. Esta vez, volvería con la cabeza en alto. Capítulo 3. El día de la reunión de exalumnos llegó más rápido de lo que esperaba. Estaba de vuelta en la ciudad después de años de ausencia, y aunque en el pasado este lugar me llenaba de tristeza, ahora solo me producía indiferencia. Había dejado de ser la chica frágil y humillada. Hoy era una mujer fuerte, segura y con una vida que jamás imaginé alcanzar. Frente al gran salón de eventos donde se llevaría a cabo la reunión, tomé un respiro profundo. No había razón para estar nerviosa. No le debía nada a nadie, y mucho menos a mi pasado. Entré con paso firme. En cuanto crucé la puerta, varias miradas se dirigieron a mí. Al principio, algunas caras me resultaron familiares, pero lo que más disfruté fue ver la sorpresa en los rostros de aquellos que una vez se burlaron de mí. Me observaban con incredulidad, como si no pudieran creer que la misma chica a la que habían menospreciado ahora regresaba con una presencia tan imponente. ¿Es ella? Escuché murmurar a alguien. No puede ser, está irreconocible. La satisfacción recorrió mi cuerpo. Sonreí con tranquilidad, disfrutando cada reacción. Caminé con confianza hacia el área donde estaban las bebidas y tomé una copa de vino. La noche apenas comenzaba. Fue entonces cuando escuché una voz masculina a mi espalda. No puede ser. Tú eres. Me giré lentamente y ahí estaba él, Andrés. Su expresión era una mezcla de sorpresa y desconcierto. No podía creer lo que veía. Se quedó en silencio unos segundos, sus ojos recorriendo cada detalle de mi apariencia. Yo, en cambio, mantuve mi postura firme y una sonrisa serena. Hola, Andrés, dije con una calma impecable. Él parpadeó varias veces antes de soltar una pequeña risa, como si intentara convencerse de que esto no era real. Has cambiado, demasiado, murmuró, todavía analizando cada rasgo de mi rostro. Eso suele pasar cuando los años no se desperdician, respondí con naturalidad, sin darle más importancia de la que merecía. Andrés abrió la boca para decir algo más, pero antes de que pudiera continuar, varias de sus antiguas amigas se acercaron a saludarme, dejándolo momentáneamente en segundo plano. Fue en ese momento que entendí que la mejor venganza no era el odio ni el rencor, sino la indiferencia. Y Andrés estaba a punto de aprenderlo de la peor manera. Capítulo 4. Las miradas continuaban posándose sobre mí mientras la noche avanzaba. Algunos se acercaban con sonrisas sorprendidas, intentando entablar conversación, otros simplemente murmuraban a mis espaldas. Lo cierto era que mi presencia no pasaba desapercibida, y eso me daba una satisfacción silenciosa. Realmente eres tú, dijo una voz femenina a mi lado. Me giré y me encontré con Carolina, una antigua compañera de la universidad. En el pasado, ella no había sido exactamente cruel conmigo, pero tampoco me había defendido cuando Andrés me humilló. Ahora, su mirada reflejaba asombro y, quizás, un poco de arrepentimiento. Sí, soy yo, respondí con una sonrisa tranquila, tomando un sorbo de mi copa. No puedo creerlo. Has cambiado tanto. Te ves increíble, dijo con una risa nerviosa. El tiempo y el esfuerzo hacen maravillas, respondí sin perder mi compostura. Sentí una mirada intensa clavada en mí. Sin necesidad de voltear, supe de quién se trataba. Andrés no había dejado de observarme desde nuestro primer encuentro. Aunque intentaba disimular, su incomodidad era evidente. Su orgullo no le permitía aceptar lo que tenía frente a él. La mujer que un día menospreció ahora era completamente inalcanzable. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo en su mirada que jamás había visto antes. ¿Confusión? ¿Remordimiento? No me importaba. Él ya no significaba nada para mí. Decidí darle el golpe final. Carolina, ¿me ayudas a repartir esto? Dije con voz casual, sacando de mi bolso un pequeño grupo de sobres dorados. Ella los tomó con curiosidad y leyó el elegante grabado en la portada, invitación de boda. Las voces a nuestro alrededor se fueron apagando cuando las personas comenzaron a recibir las invitaciones. La noticia corrió como pólvora,
Y el murmullo creció hasta llegar a los oídos de Andrés. Cuando le tendí la suya, su expresión pasó del desconcierto a la incredulidad. Tomó el sobre con una lentitud exagerada, como si al hacerlo confirmara que esto era real. Me voy a casar, anuncié con una sonrisa serena. Y, por supuesto, están todos invitados. El silencio que siguió fue absoluto. Andrés apretó la mandíbula, su mano se crispó sobre el sobre y, en ese momento, supe que mi venganza estaba completa. Pero lo que no esperaba era su reacción. Capítulo 5. El silencio en el salón era casi absoluto. La noticia de mi boda había caído como un rayo en medio de la reunión, y las expresiones de asombro eran el espectáculo más entretenido de la noche. Sin embargo, la reacción que más me interesaba era la de Andrés. Su mano se aferraba al sobre dorado, sus nudillos blancos por la presión. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió de ellos. Sus ojos oscuros me escudriñaban, buscando algún indicio de mentira, algo que le indicara que esto era una broma cruel. Pero no lo era. Te vas a casar. Logró decir finalmente, su voz ronca, como si el aire le faltara. Mi sonrisa se mantuvo serena, sin un rastro de duda. Sí. Me caso en unos meses. Quería compartir esta felicidad con todos ustedes. La copa en su mano tembló ligeramente antes de que él la dejara sobre la mesa con brusquedad. ¿Con quién?, preguntó, casi exigiendo la respuesta. No esperaba menos de él. Sabía que su orgullo no le permitiría procesar esto con facilidad. Sin embargo, la verdadera sorpresa aún no llegaba. Antes de que pudiera responderle, una voz firme y varonil irrumpió en la conversación. Conmigo. Giré la cabeza y ahí estaba Alejandro, impecablemente vestido con su traje a medida. Su postura irradiaba confianza, y su mirada se posó en Andrés con una intensidad que hizo que el ambiente se tensara aún más. Caminó hasta mí con elegancia, rodeó mi cintura con un brazo y dejó un beso suave en mi sien. Lamento la tardanza, amor. El tráfico estaba terrible, dijo con naturalidad, como si no estuviera entrando en un campo de batalla. El rostro de Andrés perdió todo color. Su mandíbula se tensó y su mirada se oscureció aún más al vernos juntos. Reconocía a Alejandro, todos en este salón lo hacían. No solo era un empresario de renombre, sino que también era el mismo hombre con el que Andrés había estado tratando de cerrar un acuerdo de negocios durante meses. Y ahora, él era mi prometido. Las piezas en su mente comenzaron a encajar. Andrés parpadeó varias veces, procesando la realidad que se le presentaba. Su ego estaba siendo aplastado en tiempo real y no había nada que pudiera hacer al respecto. Tú, susurró, su tono lleno de incredulidad y rabia contenida. Alejandro sonrió con una tranquilidad que solo lo hacía ver más imponente. Sí, yo. Y me aseguraré de que ella tenga todo lo que merece. Algo que, evidentemente, tú nunca supiste valorar. El aire en la sala se volvió denso. Todos esperaban la reacción de Andrés, pero yo ya sabía que, sin importar lo que dijera o hiciera, él había perdido. Porque esta vez, la que tenía el control era yo. Capítulo 6. La tensión en la sala era palpable. Alejandro sostenía mi cintura con naturalidad, pero su presencia irradiaba autoridad. Andrés seguía paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Su mirada iba de mí a Alejandro, como si necesitara una confirmación extra de que todo era real. ¿Cómo es posible?, murmuró Andrés, más para sí mismo que para nosotros. La burla se dibujó en los labios de Alejandro. Sabía exactamente lo que estaba pensando Andrés. Había pasado meses tratando de cerrar un acuerdo con la compañía de Alejandro sin éxito, y ahora entendía por qué. No era solo una cuestión de negocios, era personal. No tiene sentido, insistió Andrés, con una risa amarga. Tú y él. ¿Cómo se conocieron siquiera? Acaricié la mano de Alejandro antes de responder con calma, el destino es caprichoso. Nos conocimos cuando decidí cambiar mi vida, cuando dejé atrás todo lo que me hacía daño, y eso te incluye a ti, Andrés. Algunas personas en la reunión se quedaron en silencio, mientras otras intercambiaban miradas divertidas. La ironía de la situación era evidente. El hombre que una vez me humilló ahora estaba viendo cómo alguien mucho más exitoso y poderoso me tenía en sus brazos. Andrés apretó la mandíbula. Su ego herido luchaba contra la realidad, pero entonces, su frustración se convirtió en desprecio. ¿Y qué?, soltó con una risa falsa.
¿Crees que porque ahora te ves diferente y tienes dinero significa que vales más? No has cambiado tanto. Sigues siendo la misma chica ingenua que creyó que yo la quería. Su ataque no tuvo el efecto que esperaba. Ya no era la misma de antes. Lo miré con una expresión serena y segura. Tienes razón en algo, Andrés. No he cambiado tanto. Sigo siendo esa persona que creyó en el amor, que dio lo mejor de sí. Pero la diferencia es que ahora sé distinguir quién merece mi tiempo y quién no, y tú no vales nada para mí. Andrés me miró con furia, pero antes de que pudiera responder, Alejandro dio el golpe final. Te aconsejo que aceptes la invitación y vengas a la boda, Andrés. Tal vez así aprendas lo que es perder de verdad. El rostro de Andrés se crispó. Sin decir una palabra más, arrugó el sobredorado en su mano y salió de la sala, empujando a algunos compañeros en su camino. Cuando la puerta se cerró tras él, la sala estalló en murmullos y sonrisas cómplices. Había ganado, y lo mejor de todo, es que ni siquiera había tenido que esforzarme. Alejandro se inclinó hacia mí y susurró en mi oído, eso fue hermoso. Sonreí. La noche aún no terminaba, pero una cosa era segura, Andrés nunca olvidaría este día. Capítulo 7. La sala de la reunión de exalumnos estaba llena de murmullos. La música suave de fondo y las conversaciones informales eran interrumpidas por risas y comentarios de sorpresa cada vez que alguien reconocía a alguien más. Las personas que una vez habían compartido pasillos y aulas ahora se saludaban con abrazos y apretones de mano, como si los años nunca hubieran pasado. Yo estaba allí, entre ellos, completamente diferente. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba a los viejos conocidos, sintiendo una mezcla de nostalgia y una tranquilidad que nunca había experimentado antes. La vida me había cambiado. No solo por el éxito profesional, sino por la fuerza interna que había encontrado en los años en que me alejé de todo lo que conocía. Las invitaciones para mi boda estaban listas. Los sobres blancos brillaban con elegancia, las letras doradas sobre el papel de calidad. Una por una, las entregué, cada invitación un recordatorio de lo lejos que había llegado. Todos parecían felices por mí, pero había un rostro que no podía olvidar. Me acerqué a él, a Carlos, el chico que una vez había sido mi novio. El chico que en su arrogancia y superficialidad me había destrozado frente a sus amigos. No recordaba exactamente cuando me dijo aquellas palabras tan crueles, pero sí recordaba el dolor que sentí al escuchar su desprecio. Es una pagafantas, solo es para pasar el rato. Esas palabras me perseguían durante años, y aunque lo había superado, el recuerdo seguía siendo doloroso. Pero ahora, al mirarlo, ya no me dolía. De hecho, me sorprendió lo poco que sentía por él. Aquel chico que había tenido el poder de herirme tanto ya no era nada para mí. Era solo una sombra de lo que alguna vez fue. Extendí la invitación hacia él. Su mirada se cruzó con la mía por un breve momento, y no vi la sorpresa o el arrepentimiento que esperaba. En lugar de eso, vi algo que no me había anticipado, indiferencia. Sin embargo, su rostro mostró algo más, un deje de burla. Carlos tomó el sobre con desprecio, apartándolo rápidamente de sus manos y soltando una risa fría. ¿Quién te dio permiso para casarte con alguien más? Preguntó, mirando la invitación con desdén, como si aquello fuera una burla. El comentario resonó en mi mente, pero esta vez no me afectó. Sonreí ligeramente, sin mostrar más que una leve molestia. No necesito permiso de nadie, Carlos, respondí con calma. Pero dentro de mí, una sensación de victoria comenzó a crecer. Me voy a casar con un hombre que sabe valorar lo que tiene. Él frunció el ceño, claramente incómodo con la respuesta. Su mirada, por un momento, se llenó de algo que no pude identificar. Tal vez celos, tal vez rabia. Pero había algo que no entendía. Lo miré con la seguridad de saber que ya no podía hacerme daño. ¿No te gustaría saber quién es mi futuro esposo?, pregunté con una sonrisa astuta. No esperaba que se sorprendiera tanto, pero lo hizo. La idea de que alguien más pudiera ocupar el lugar que él alguna vez pensó que era suyo parecía afectarlo de una manera que no había anticipado. ¿Quién es?, preguntó, claramente curioso, pero con una pequeña risa nerviosa. Es alguien con quien compartimos un interés en común. Ansí y yo, le dije, deliberadamente manteniendo un aire de misterio. La verdad es que mi prometido era un hombre al que respetaba profundamente, no solo por su éxito, sino también por su carácter. Carlos no dijo nada más, pero su silencio valió más que 1000 palabras. Sabía que lo había golpeado donde más le dolía, en su orgullo.
y aunque mi objetivo no era vengarme, sino simplemente cerrar ese capítulo de mi vida con dignidad, no podía evitar disfrutar de su desconcierto. Volví a girarme y me alejé de él, hacia mi mesa. Mi corazón latía con fuerza, no por el reencuentro, sino porque sabía que este era el principio de un cierre definitivo para mí. Ya no era la misma chica que había sido en el pasado. Ya no era la chica que una vez se sintió pequeña y vulnerable frente a él. El tiempo había pasado, y yo me había convertido en alguien completamente diferente. Capítulo 8. Las luces del salón brillaban con elegancia, y la conversación fluía entre los asistentes de la reunión de exalumnos. Sin embargo, en un rincón, lejos de las risas y la música, Andrés me observaba con el ceño fruncido, sus dedos aún apretando el sobre de la invitación como si fuera un arma. Sabía que tarde o temprano intentaría hablar conmigo, y no me equivoqué. Necesitamos hablar, su voz resonó firme detrás de mí. Me giré lentamente, encontrándome con su mirada oscura llena de emociones que no lograba disimular. Sus ojos escudriñaban los míos, buscando algo, cualquier rastro de la chica que una vez ignoró y humilló. Pero no lo encontraría. Esa versión de mí había desaparecido hace mucho tiempo. No creo que tengamos nada que decirnos, Andrés, contesté con tranquilidad, sin intención de alargar la conversación. Pero él no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Avanzó un paso más, su expresión endureciéndose. ¿Cómo terminaste con Alejandro? Preguntó con un tono más bajo, como si ni él mismo pudiera creerlo. Reí suavemente, cruzándome de brazos. Sabía que esa era la pregunta que más lo atormentaba. Alejandro no era cualquier hombre. No solo era mi prometido, sino el CEO con quien Andrés había intentado cerrar un trato durante meses sin éxito. La vida da muchas vueltas, respondí con una sonrisa misteriosa. Y yo aprendí a tomar las oportunidades cuando se presentan. Andrés apretó la mandíbula. Su frustración era evidente. Tú nunca fuiste así. Antes eras, vaciló, como si le costara admitirlo. Diferente. Antes era ingenua, lo corregí con firmeza. Ahora sé lo que valgo. El silencio se prolongó entre nosotros. Andrés parecía querer decir algo más, pero sus palabras se quedaban atascadas en su garganta. En su mirada había algo más que frustración, arrepentimiento. No puedes casarte con él, dijo de repente, con una convicción que me sorprendió. Arqueé una ceja, sin poder evitar la risa que salió de mis labios. ¿Y quién eres tú para decirme eso? Su rostro se tensó, como si la pregunta lo golpeara con más fuerza de la que esperaba. Porque, su voz se apagó, como si ni él mismo pudiera encontrar una respuesta convincente. Porque no puedes hacerlo. Lo miré fijamente, sin apartar la vista de él, dejando que sus propias palabras se hundieran en el aire. Finalmente, me acerqué lo suficiente como para que solo él pudiera escucharme. Andrés, perdiste el derecho a opinar sobre mi vida hace años. Y créeme, esto apenas comienza. Me alejé con la cabeza en alto, dejando atrás al hombre que una vez pensé que significaba algo para mí. Pero ahora, su existencia ya no tenía cabida en mi mundo. Y eso era lo que más le dolía. Capítulo 9. Después de la tensa conversación con Andrés, el aire en la reunión de exalumnos se volvió más pesado para él. Lo observé desde la distancia, con una copa de vino en la mano, mientras intentaba interactuar con sus antiguos amigos. Pero ya no era el centro de atención. Había perdido ese brillo de arrogancia que antes lo rodeaba. Ahora, parecía alguien fuera de lugar, como si la realidad hubiera caído sobre él con todo su peso. Sabía que este no era el final de sus intentos por confrontarme. Andrés nunca aceptaba perder. Siempre buscaba una manera de revertir la situación a su favor. Y lo confirmé cuando, minutos después, lo vi dirigirse directamente hacia Alejandro. Caminé con calma hacia ellos, sintiendo la mirada de varios excompañeros sobre nosotros. Esto se estaba convirtiendo en un espectáculo, y yo no tenía intención de salir perdiendo. Alejandro, saludó a Andrés con una sonrisa tensa. Qué coincidencia encontrarte aquí. Alejandro, con su postura impecable y mirada afilada, no se inmutó. No es coincidencia, Andrés. Vine a acompañar a mi prometida. La palabra prometida golpeó a Andrés como una piedra. Sus labios se tensaron, pero forzó una sonrisa. No pensé que te interesaran este tipo de eventos, comentó con fingida despreocupación. Aunque supongo que todo tiene sentido ahora. Alejandro no respondió de inmediato. Simplemente lo miró,
evaluándolo como si estuviera decidiendo si valía la pena perder tiempo en él. No sé qué intentas insinuar, dijo finalmente, pero si quieres ser claro, adelante. Andrés soltó una pequeña risa y negó con la cabeza. Nada en particular. Solo que es curioso cómo las cosas cambian. Antes, ella ni siquiera era del tipo de mujer que llamarías la atención. Alejandro no se molestó en responder. En cambio, me tomó de la mano y entrelazó nuestros dedos, mostrando con claridad su postura. Lo que yo veo, dijo con calma, es que perdiste algo valioso porque nunca supiste valorarlo. Andrés frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir algo más, hablé con tranquilidad. Andrés, no entiendo qué intentas lograr con esto. Pero si lo que buscas es hacerme dudar de mi futuro, estás perdiendo el tiempo. Él apretó la mandíbula, con los ojos oscuros por la frustración. Solo espero que no te arrepientas, dijo con una frialdad que no pasó desapercibida. Eso es algo de lo que nunca tendrás que preocuparte, respondí con una sonrisa serena. La conversación terminó ahí. Andrés, sin más que decir, se alejó, perdiéndose entre la multitud. Pero yo sabía que este no era el final. Su orgullo herido aún tenía mucho que demostrar, y yo estaba lista para lo que viniera. Capítulo 10. Después de la confrontación con Andrés, la noche continuó su curso, pero la tensión en el aire no desapareció. Sentía su mirada sobre mí, incluso cuando fingía estar ocupado con sus antiguas amistades. Sabía que no se rendiría, y eso solo significaba una cosa, aún tenía algo más que decir. Alejandro, siempre atento, notó la incomodidad en mi expresión. Con una copa de vino en la mano, se inclinó ligeramente hacia mí y susurró, ¿quieres irnos? Sonreí y negué con la cabeza. No, todavía no. Quiero ver qué más intenta hacer. No pasó mucho tiempo antes de que Andrés se acercara de nuevo. Esta vez, su expresión era más calculada, como si hubiera encontrado la forma de recuperar el control. Alejandro, ¿podemos hablar un momento? Preguntó con fingida cortesía. Mi prometido no apartó la mirada de él. Su sola presencia imponía respeto, y Andrés lo sabía. Depende de qué quieras hablar, respondió Alejandro, manteniendo un tono neutral. Andrés sonrió de manera tensa y sacó su teléfono del bolsillo. Me gustaría que reconsideraras el trato que rechazaste hace unos meses. Estoy seguro de que podríamos llegar a un acuerdo beneficioso para ambos. Alejandro ni siquiera pestañeó. Mis decisiones de negocios no cambian por reuniones sociales, Andrés. Lo sabes bien. La frustración en el rostro de mi exnovio se hizo evidente, pero intentó mantener la compostura. Pensé que podríamos encontrar un punto en común ahora que, desvió la mirada hacia mí, estás comprometido con ella. Alcé una ceja, entendiendo perfectamente su juego. Quería usar nuestra relación para presionar a Alejandro. Si crees que mi compromiso cambia mi forma de negociar, entonces no me conoces en absoluto, respondió Alejandro con calma, pero con una dureza que dejó en claro su postura. Andrés apretó los labios. Se notaba que no esperaba esa respuesta. Solo piénsalo, dijo finalmente, como último intento antes de retirarse. Cuando se alejó, Alejandro soltó un suspiro y giró su rostro hacia mí. No tardará en intentar algo más. Asentí con una sonrisa confiada. Que lo intente. Estoy lista para jugar. Capítulo 11. La noche había avanzado, pero la reunión aún no terminaba. Algunos excompañeros conversaban animadamente, mientras otros se despedían poco a poco. Sin embargo, yo sabía que Andrés aún no se daría por vencido. Y mis sospechas se confirmaron cuando recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Necesito hablar contigo. Es importante. Estoy en la terraza. Leí el mensaje de Andrés con calma. Sabía que cualquier cosa que intentara decirme no sería para mi beneficio, pero en el fondo, también quería saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Sin decir nada, me dirigí hacia la terraza. Al llegar, lo encontré apoyado en la barandilla, con una expresión seria y los ojos clavados en la ciudad iluminada. Giró la cabeza al escuchar mis pasos y esbozó una sonrisa amarga. Sabía que vendrías. Crucé los brazos y me mantuve firme. Dime qué quieres, Andrés. No tengo toda la noche. Él suspiró y pasó una mano por su cabello, como si estuviera buscando las palabras correctas. ¿De verdad vas a casarte con él? Preguntó con voz ronca. ¿Es esto lo que realmente quieres? No me sorprendió la pregunta.
Lo miré fijamente y respondí con seguridad. Sí, Andrés. Es lo que quiero. Su mandíbula se tensó y sus manos se cerraron en puños. Luego, su expresión cambió a algo más frío, calculador. Sabes, Alejandro no es tan perfecto como crees. Hay cosas sobre él que deberías saber. Reí sin humor. Sabía que intentaba manipularme. Y tú eres la persona indicada para advertirme sobre él, ¿verdad? Pregunté con ironía. Andrés dio un paso hacia mí, reduciendo la distancia entre nosotros. Solo quiero que pienses bien las cosas. No es tarde para cambiar de decisión, susurró con intensidad. Di un paso atrás, marcando la distancia. No hay nada que pensar. Mi decisión ya está tomada. Su mirada se oscureció y, por un momento, vi algo más que frustración en sus ojos. Vi desesperación. No puedes hacer esto, murmuró, más para sí mismo que para mí. Justo en ese momento, la puerta de la terraza se abrió y Alejandro apareció con su imponente presencia. Sus ojos fueron directo a Andrés, y su expresión se endureció. ¿Todo está bien aquí?, preguntó con voz controlada. Andrés me miró por última vez antes de soltar un suspiro pesado. Por ahora, sí. Alejandro me tendió la mano, y sin dudarlo, la tomé. Juntos, salimos de la terraza, dejando atrás a Andrés con su orgullo herido. Pero sabía que esto aún no había terminado. Capítulo 12. Después de la tensa conversación con Andrés en la terraza, sabía que esto aún no había terminado. Aunque intentaba aparentar calma, su mirada me lo había dejado claro, seguiría intentando meterse en mi vida. Cuando Alejandro y yo regresamos al salón, todo parecía continuar con normalidad. Algunos excompañeros conversaban entre risas, mientras otros ya se despedían. Sin embargo, la tensión en el ambiente seguía latente. ¿Qué te dijo Andrés?, preguntó Alejandro en voz baja, sin apartar la mirada del lugar. Nada nuevo, respondí con tranquilidad. Intentó hacerme dudar, pero ya no tiene poder sobre mí. Alejandro apretó ligeramente mi mano, una muestra silenciosa de apoyo. Sabía que no cederías, susurró con una leve sonrisa. Antes de que pudiera responder, un antiguo compañero de la universidad, Marcos, se acercó con expresión seria. Vaya, nunca pensé verte aquí con Alejandro. Aunque me alegra verte bien, dijo con una sonrisa amable, que poco a poco se desvaneció. Pero quería advertirte algo. ¿Sobre qué?, pregunté, sintiendo un leve presentimiento. He escuchado que Andrés está moviendo contactos para desacreditar a Alejandro en los negocios, reveló Marcos. Al parecer, no tomó nada bien su rechazo y está intentando hacerle daño profesionalmente. Sentí una punzada de rabia, pero mantuve la compostura. No me sorprendía que Andrés fuera tan ruin. Déjalo intentarlo, intervino Alejandro con calma. Lo único que logrará será cavar su propia tumba. Marcos asintió, dándonos una última mirada antes de retirarse. Me giré hacia Alejandro con el ceño fruncido. ¿Sigues pensando que Andrés no hará nada más?, pregunté. Alejandro suspiró y pasó un brazo por mi cintura, acercándome a él. Sé que lo hará. Pero esta vez, yo tengo el control. Lo miré a los ojos, viendo la confianza en su expresión. No estaba solo en esto. Y Andrés estaba a punto de darse cuenta de que su juego había terminado. Capítulo 13. El eco de las palabras de Marcos seguía resonando en mi cabeza. Andrés estaba moviendo contactos para intentar desacreditar a Alejandro. No era una sorpresa, pero sí una confirmación de que no pensaba detenerse. Alejandro, en cambio, parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. ¿No piensas hacer nada?, pregunté, cruzándome de brazos. Él sonrió con confianza. Ya hice algo, respondió con calma. Andrés cree que está jugando solo, pero lo he estado observando desde hace tiempo. Fruncí el ceño. ¿Qué hiciste?, Alejandro tomó un sorbo de su copa de vino antes de responder. Moví algunos hilos. Él cree que está saboteándome, pero en realidad, solo se está incriminando a sí mismo. En este momento, las personas con las que intenta hacer negocios ya saben de su historial de trampas y manipulaciones. Sonreí. Sabía que Alejandro no era alguien a quien se pudiera subestimar. Entonces, ¿todo esto fue una trampa?, pregunté con incredulidad. Solo le di la cuerda suficiente para que él mismo se ahorcara, dijo con una expresión serena. En ese momento, un murmullo recorrió la sala.
Andrés estaba en una esquina, discutiendo con alguien al teléfono. Su expresión, antes arrogante, ahora estaba llena de desesperación. «No puedes hacerme esto», exclamó, apretando el celular con fuerza. «Ese trato ya estaba cerrado». Al colgar, lanzó su copa contra la pared. Todos en el salón lo miraron, sorprendidos. Había perdido el control frente a todos. Me acerqué a él lentamente, con una sonrisa de satisfacción en los labios. «¿Todo bien, Andrés?», pregunté con fingida preocupación. Él me miró con furia, pero no dijo nada. Sabía que había perdido. «Espero que la próxima vez elijas mejor tus batallas», agregué antes de darme la vuelta. Alejandro me tomó de la mano y nos alejamos. La guerra había terminado. Andrés ya no era un obstáculo. Solo un recuerdo del pasado que finalmente había quedado atrás. Capítulo 14. Con Andrés fuera de escena, la noche continuó sin más interrupciones. Podía sentir la ligereza en mi pecho, la certeza de que finalmente había cerrado un capítulo de mi vida que, durante mucho tiempo, pensé que me perseguiría para siempre. Alejandro y yo decidimos retirarnos temprano. Mientras el auto avanzaba por la ciudad iluminada, tomé su mano y la apreté con suavidad. «Gracias», susurré. Él giró el rostro hacia mí con una sonrisa. «¿Por qué?» «Por quedarte a mi lado. Por demostrarme que el pasado no tiene poder sobre mí». Alejandro llevó mi mano a sus labios y dejó un suave beso en ella. «Tú sola lo hiciste. Yo solo estuve aquí para apoyarte». Llegamos a su departamento, un lugar que con el tiempo se había vuelto familiar para mí. Nos sentamos en el balcón, disfrutando de la tranquilidad de la noche. Fue entonces cuando Alejandro sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta y la abrió lentamente. Mi corazón se detuvo por un instante al ver el anillo reluciente en su interior. «Sé que ya estamos comprometidos, pero quiero que este momento sea nuestro, sin interferencias ni sombras del pasado», dijo con ternura. «¿Quieres casarte conmigo, sin importar nada más?». Las lágrimas se acumularon en mis ojos. No había duda en mi corazón. «Sí, Alejandro. Quiero casarme contigo». Él deslizó el anillo en mi dedo y sellamos nuestra promesa con un beso. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida realmente me pertenecía. El pasado estaba detrás de mí. Y frente a mí, un futuro brillante con el hombre que amaba. Capítulo 15. El día de nuestra boda llegó finalmente, y con él, una sensación que me envolvía completamente. El futuro estaba frente a mí, esperando a ser vivido. Alejandro y yo nos habíamos preparado para este día no solo con meses de anticipación, sino con años de aprendizaje y crecimiento personal. Todo lo que habíamos pasado, tanto juntos como por separado, nos había llevado a este momento, y estaba agradecida por cada paso del camino. La mañana estaba llena de nervios y risas. Las mujeres de mi familia y amigas cercanas se encontraban en mi casa, ayudándome a vestirme, a hacer los últimos retoques. Mientras me miraba al espejo, no pude evitar pensar en todo lo que había dejado atrás. El miedo, las inseguridades, las sombras del pasado. Todo había quedado atrás, en un rincón lejano de mi mente. Hoy era mi día, el día en que comenzaría una nueva vida, llena de posibilidades y esperanza. Cuando finalmente terminé de ponerme el vestido, uno que había elegido porque representaba exactamente lo que sentía, un suspiro de alivio escapó de mis labios. El vestido era blanco, sencillo pero elegante, con pequeños detalles dorados que brillaban cuando la luz los tocaba. Un reflejo de mi propia transformación, de cómo me había convertido en alguien que ya no necesitaba buscar la validación de los demás, sino que había aprendido a amarme a mí misma. «Te ves increíble», me dijo mi madre, con una sonrisa orgullosa, mientras me abrazaba. Le sonreí y me tomé un momento para abrazarla. Ella había sido mi apoyo incondicional durante todo el proceso, y me sentí agradecida por todo lo que me había enseñado. Ahora, era mi turno de seguir adelante y construir mi propia familia, mi propio camino. Con el cabello perfectamente arreglado y el maquillaje sutil, sentí que ya estaba lista. El aire en la casa se llenó de una energía diferente, una energía que venía del futuro que estaba por comenzar. Finalmente, llegué a la iglesia, y el sonido de las campanas me hizo sentir una paz que no había experimentado antes. El altar estaba decorado con flores blancas, y los invitados ya se encontraban en sus asientos, sonriendo al ver mi entrada. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia Alejandro, quien me esperaba con una mirada llena de amor y promesas. La ceremonia fue sencilla pero emotiva.
Cada palabra del sacerdote me llegó al alma. No era solo la formalidad de un acto, sino el compromiso profundo que estábamos haciendo el uno con el otro. Cuando llegó el momento de decir sí, lo hice sin dudar, sin ninguna sombra de miedo en mi corazón. Este era mi futuro, el que había elegido. No importaba lo que el pasado me hubiera hecho, no importaba lo que Andrés hubiera representado en mi vida. Lo único que importaba era que estaba tomando las riendas de mi vida con Alejandro a mi lado. La ceremonia terminó con un beso que selló nuestro compromiso. La felicidad en el aire era palpable, y todo parecía estar en su lugar. Nos dirigimos hacia el lugar de la celebración, donde los amigos y familiares nos esperaban para compartir nuestra alegría. Los brindis, las risas y los abrazos no se hicieron esperar. Aquella noche, todos celebraban no solo nuestra unión, sino también la libertad de dejar atrás los viejos miedos, las dudas y las sombras que nos habían acompañado en el pasado. Durante la recepción, miré a Alejandro mientras bailábamos. Su mirada estaba llena de ternura y de seguridad. A mi lado, sentí que nada podía amenazar nuestra felicidad. No había más inseguridades ni rencores, solo un futuro lleno de posibilidades, construido con amor y paciencia. Te amo, dijo él en mi oído, mientras me abrazaba con fuerza. Yo también te amo, Alejandro, respondí, sin dudar. La noche continuó, pero mi mente seguía en paz, sabiendo que todo lo que había vivido, cada desafío, cada paso dado en mi vida, me había llevado a este momento. No me importaba lo que Andrés pensara o hiciera, porque el pasado ya no tenía poder sobre mí. Lo que sí tenía poder era el amor que compartía con Alejandro, el respeto que me brindaba y la confianza en el futuro que estábamos construyendo juntos. El futuro estaba aquí, con todas sus promesas, y yo estaba lista para vivirlo, para amarlo y para disfrutarlo. Lo que había pasado ya no importaba, porque con Alejandro a mi lado, el comienzo de todo había llegado. Epílogo, perspectiva de Andrés. El sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas de mi oficina era lo único que podía escuchar, mientras veía el paisaje urbano a través del cristal. La ciudad seguía su ritmo acelerado, pero yo, por alguna razón, me sentía completamente estancado. La vida había seguido adelante, pero yo no había encontrado la paz que tanto anhelaba. En los últimos meses, mi vida había dado un giro inesperado. Todo lo que había considerado importante, todas mis decisiones, parecían ahora insignificantes frente a lo que realmente importaba. Pensaba en ella constantemente, en lo que había sido nuestra relación y en lo que se había perdido. Nunca supe exactamente en qué momento las cosas cambiaron, pero lo que había comenzado como algo casual y sin compromiso, terminó en una tragedia de mi propia creación. Luciana. Ella ya no estaba en mi vida, y aunque nunca había pensado que la perdería, su ausencia me golpeaba con una fuerza que no esperaba. En los primeros días, creí que simplemente era otra relación más que se desvanecería, pero al verla desaparecer de mi vida, me di cuenta de lo profundo que había sido mi error. La forma en que la traté, cómo la subestimé, cómo pensé que podía hacerla sufrir y luego simplemente olvidarla, me había dejado con una sensación de vacío. Había sido un tonto. La había usado, la había hecho sentir insignificante, y ahora, cuando por fin veía lo que era capaz de lograr por sí misma, me sentía pequeño. Recuerdo la última vez que la vi, en esa reunión de exalumnos, cuando me entregó la invitación a su boda. El destello de orgullo en sus ojos me golpeó como una ola. Ella había seguido adelante, había encontrado a alguien que realmente la apreciaba, alguien que le ofrecía lo que yo nunca fui capaz de darle. Y mientras me reía de forma arrogante, dentro de mí sabía que había perdido algo invaluable. Lo peor de todo es que ni siquiera la situación con su futuro esposo me había afectado tanto como el hecho de darme cuenta de lo que había perdido. Marco, el hombre con el que se casaría, no era solo un buen partido en términos de éxito o riqueza, sino que era alguien que sabía lo que valía, alguien que no la haría sentir menos. Y eso me hizo entender cuánto daño le había causado. Todo lo que había hecho para mantenerla a mi lado solo había servido para alejarnos aún más. Ahora, me encontraba solo, reflexionando sobre mis decisiones. ¿Qué era lo que había estado buscando realmente? ¿Era el poder, la validación, o simplemente la sensación de control sobre los demás? No tenía respuestas claras, pero algo dentro de mí sabía que la clave de mi vacío era precisamente lo que había perdido, una persona genuina, una persona que valía mucho más que cualquier logro superficial. Miré el anillo de compromiso que todavía guardaba en el cajón de mi escritorio. El anillo que había sido parte de mi intento por conquistarla, por convencerla de que yo era el único para ella. Ahora lo veía como un símbolo de lo que nunca podría recuperar. Ella estaba feliz,
construyendo una vida con alguien que realmente la merecía, mientras yo seguía atrapado en mi ego y mis errores. La lluvia seguía cayendo. El sonido era tranquilizador, casi como si me susurrara que no podía cambiar el pasado. Ya era demasiado tarde para pedir perdón, demasiado tarde para arreglar las cosas. Y aunque la amaba, aunque la deseaba, sabía que no podía hacer nada. Solo podía quedarme aquí, observando la vida de lejos, observando el futuro que le esperaba a ella, mientras el mío continuaba siendo una espiral de arrepentimientos. En algún lugar, en algún rincón de mi mente, esperaba que algún día pudiera encontrar la paz, pero por ahora, todo lo que tenía era el eco de mis decisiones pasadas. Y en ese silencio, lo único que podía hacer era esperar que algún día, tal vez, me perdonara a mí mismo.